vuelta al mundo, si vamos a considerar lo que le aporta a los europeos en general, a los españoles en particular, es algo que tenemos que analizarlo de una forma muy fragmentaria. España en el siglo XVI no trabajaba con mapas fuera del ámbito del Estado, es decir, los mapas de los descubrimientos, los mapas de las primeras exploraciones pertenecían a la corona española, mientras que otros cosmógrafos del siglo XVI publicaban los mapas para que todo el mundo pudiera beneficiarse de ellos. En el caso de España, esos mapas eran casi un secreto militar. Entonces, por esa razón, no existen muchísimos planos ni muchas cartas de navegación conocidas de los descubrimientos y las exploraciones españolas. Paradójicamente, los ingleses sí lo hacían, lo que quiere decir que la segunda vuelta al mundo, que fue la vuelta al mundo de Francis Drake, sí enriqueció más a la navegación mundial, porque los ingleses revelaron sus mapas, revelaron sus planos, en una época además en la que los cosmógrafos de la Europa reformada, como por ejemplo Mercator, empezaron a publicar los primeros atlas, y en esos atlas aparecían unos mapas que no provenían de las cartas de navegación, sino que provenían de los cálculos que hacían estos cosmógrafos. En cuanto a las consecuencias para América, pues la primera consecuencia creo que sería la certeza de que entre el lugar en el que Balboa avisora el Mar del Sur, que fue probablemente en el Istmo de Panamá, y al saber que por el Cabo de Hornos había navegado Magallanes, pues quedaba una gran franja de continente por donde se dedujo que ese era un territorio por conquistar. Entonces, por esa razón, Francisco Pizarro negocia con la corona española y se autoriza la conquista del Perú. Diríamos que esa pudo haber sido una consecuencia para América. Saber que entre el Istmo de Panamá y el Cabo de Hornos había un territorio muy vasto, que además cabía dentro del Tratado de Tordesillas como unas tierras que caían dentro del dominio de la corona española, y esa sería la consecuencia inmediata. Es cierto que cuando Magallanes toca puntos de la costa y buscan alimentos, de los primeros alimentos que reciben por parte de los indígenas que los atienden son los tubérculos, los distintos tipos de tubérculos que conocemos del mundo americano, entre ellos sin duda la papa, pero la papa no se convirtió en un alimento que se expandiera por Europa desde esa época, sino que simplemente fue una ración marinera, un sucedáneo del bizcocho o la galleta marinera que se preparaba en Sevilla y en Cádiz y en algunas ciudades de Andalucía. Recordemos que Cervantes, por ejemplo, trabajó para la corona española, muchos años después de lo que estamos hablando, precisamente comprando el trigo con el cual se elaboraba la galleta marinera. Es decir, que encontrar un tipo de alimento que soportara las grandes travesías, que no se estropeara, que fuera resistente a la humedad, era muy importante. Y los españoles que navegan con Magallanes, aunque consumieron esos tubérculos que ya eran las papas, luego no se convirtieron en productos que ellos después trajeran a España para sembrarlos. Solo hay que pensar que aquellos marineros se comían las ratas de los barcos, se comieron sus botas, se comieron sus correas, se comieron su ropa, o sea que si quedaban 2 o 3 papas se las comieron